magistrado de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sergio Martínez Rosas Landa, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito por el Instituto de la Judicatura Federal. Es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Desde 1985, profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y desde 2002 de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. De 1973 a 1978 fungió como secretario de Estudio y Cuenta de la primera sala del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Desde 1979 ha sido magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, expositor en diversos foros nacionales y extranjeros, autor de diversos artículos y ensayos sobre temas de derecho fiscal y derecho administrativo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Gracias por seguirnos a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en este espacio que hemos formulado para todas y todos ustedes a propósito del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, donde la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia entregó reconocimientos a las trayectorias de grandes impartidores e impartidoras de justicia. Y esta tarde nos acompaña el señor magistrado Sergio Martínez Rosas Landa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrado, es un honor para la AMIJ tenerte en esta entrevista para que nos hagas favor de compartir con nuestro auditorio algunas de las anécdotas, de los retos que se han presentado pues en estos 42 años en la función de la magistratura, pero ya más de 50 años en la función judicial, porque ya nos contarás tú Más o cómo fueron menos, los más o menos. inicios. Sí, sí. Así es que muchas gracias, magistrado, y pues yo empezaría desde luego preguntando, magistrado, ¿cómo fue el inicio de tu carrera? ¿A qué me refiero? Siempre tenemos retos en la elección de nuestras vocaciones y ¿Cómo no? seguro pues tú las tuviste y ojalá nos puedas compartir a la MIG y a nuestro auditorio algunos de los retos que enfrentaste en la consolidación de tu carrera judicial. ¿Cómo no? Encantado. En el año de 1970 cumplía yo 24 años y obtuve mi título de licenciado en Derecho. Y al año siguiente, en 1971, ingresé a la Procuraduría Fiscal de la Federación, precisamente al Departamento de lo Contencioso. Y ahí mi función era fungir como abogado defensor del fisco y en mi caso particular en los asuntos relacionados con el impuesto sobre la renta, que es un tema fascinante. Ahí tuve la oportunidad de que mi jefe, el licenciado Francisco Ponce Gómez, que desafortunadamente falleció hace algunos años, fuera designado magistrado del entonces Tribunal Fiscal de la Federación y él me concedió el honor de llevarme como su secretario. Ya una vez en el tribunal como secretario, tuve el placer y el privilegio de conocer al ministro en retiro, Mariano Azuela Aguitrón, con el que compartí algunas afinidades. Particularmente jugábamos en el mismo equipo de fútbol que había en el tribunal y teníamos un gusto compartido por la cultura francesa, particularmente por las películas. Yo tengo el gusto de hablar francés y tengo gran afición, gran admiración por la cultura francesa en general. Entonces, eso me permitió trabar amistad con el ministro en retiro, quien posteriormente me invitó a ser su secretario de estudio y cuenta en el tribunal y posteriormente él ascendió a la sala superior e igualmente me volvió a invitar
y entonces trabajé con él aproximadamente 3 años y siendo su secretario, hubo una transformación en la estructura del tribunal con la creación de las salas regionales del propio tribunal, es decir, salas en provincia, y él gentilmente me auxilió para que yo fuera designado por vez primera en el año de 1978, cuando yo apenas contaba con 32 años de edad, pero afortunadamente ya tenía los 8 años de experiencia que exigía la ley, y entonces fui designado magistrado de sala regional y adscrito a la sala regional del noreste, donde trabajé 2 años. Posteriormente fui cambiado a la sala regional del Golfo Centro con sede en Puebla y transcurrieron los primeros 6 años. Obtuve mi primera ratificación y fui adscrito a la quinta sala de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Después transcurrieron otros 6 años, fui ratificado, una tercera vez fui volver a ser ratificado y con la cuarta designación me convertí en magistrado inamovible, y debido a ello, hasta el mes de enero en que cumplí 75 años, me ubiqué en la causa de retiro forzoso, aunque debo aclarar, si me lo permites, que estime que la norma relativa es inconstitucional y en consecuencia promoví un juicio de amparo que en este momento se está tramitando. A ver, es que es un tema fascinante este de de la jubilación obligatoria que establecen algunas disposiciones, cuando, como ustedes lo ven, está con la brillantez de toda la vida, señor magistrado. Esperemos que ese amparo visualice déjame decirlo así, la utilidad que personas como tú tienen en la impartición de justicia y en Muchas una gracias, impartición de muchas gracias. justicia tan compleja, tan especializada. A ti te ha tocado ver la evolución y el fortalecimiento de esa importante institución del Estado mexicano, lograr su autonomía técnica, su autonomía Financiera sobre todo. judicial. La verdad es que pues, eres un baluarte de esa institución. Y en estos, pues, 50 años que nos platicas en unos cuantos minutos, seguro habrás vivido momentos que definieron tu vida como impartidor de justicia, o a veces también hay casos que nos marcan, Ah, ¿no? ¿cómo no? Entonces, nos gustaría, por favor, magistrado, que nos Con mucho compartas gusto, sí, algún mira, con mucho momento gusto. o algún caso que a ti Sí, te mira, resulte yo creo que realmente la importante. primera vez Sí, que yo me sentí pues distinguido y a la vez comprometido fui cuando fui designado por primera vez magistrado a la edad de 32 años, y después, con el transcurso de los años, adquirí la categoría de magistrado inamovible, que es una condición muy particular que en ese momento ya desapareció, y de tal suerte que con esa calidad o condición solo quedamos muy pocos. Yo creo que no llegamos ni a 10 por el transcurso de los años. Y esos han sido dos momentos importantes para mí, porque la permanencia del cargo de magistrado inamovible ya no tiene un límite temporal, sino hasta que se actualicen las hipótesis del artículo 46 de la ley orgánica, que es padecer incapacidad física o mental, que afortunadamente no tengo, o llegar a los 75 años de edad, y precisamente esa fue la hipótesis que yo estimo discriminatoria, y debido a ello, pues decidí promover el correspondiente juicio de amparo, más que nada, pues porque me gusta mucho mi función de juzgador, y bueno, yo confío en que la he desempeñado bien en todos esos años, y la verdad me ha dado muchísimas satisfacciones, me ha permitido viajar por el mundo en mi calidad de magistrado. Tuve el privilegio de ser enviado a una estancia al Consejo de Estado francés en un intercambio que tenemos o que teníamos el Consejo de Estado y el Tribunal ahora Federal de Justicia
administrativa y aprovechando mi conocimiento del idioma francés, pues fui enviado en un intercambio que tuvimos a conocer la justicia administrativa francesa in situ, y eso para mí fue un gran momento, una gran distinción. Ahora, por lo que toca a los asuntos, yo creo que he tenido particularmente dos muy complejos y los dos referidos a la materia tributaria. Uno fue un problema que tuve en unión de mis compañeros que resolver en relación con el impuesto al valor agregado, en donde la litis del asunto se circunscribía a dilucidar si la madera que había sido importada de Panamá a México, que venía cortada en tablones, debería considerarse como madera en estado natural o madera con valor agregado. Y ello implicaba que en el primer caso se aplicaba la tasa del 0 por 0, que equivale a no pagar nada, o en la segunda hipótesis, que en ese momento entonces la importación estaba grabada a la tasa del 10%. Fue un litigio muy, muy complicado. El abogado que patrocinó el asunto tomó el asunto con mucha interés y al resolverlo en forma adversa en su contra, fue y me denunció ante la Procuraduría General de la República por supuestamente haber fallado de manera indebida. Afortunadamente no hubo ninguna consecuencia y tiempo después tuve la gran satisfacción de ver que ese criterio que sostuvimos en la sala de la cual yo formaba parte, fue elevado a jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces dijo, la manera que viene cortada de tal o cual manera no se considera como madera en estado natural. Y el segundo, que ha sido también un asunto muy complejo, en este caso relacionado con el impuesto sobre la renta, se refirió a un problema consistente en dilucidar la naturaleza jurídica de unos documentos, cartas de crédito. Fue un asunto muy, muy complejo y que tuvimos que resolver aproximadamente en 700 hojas, y ha sido el asunto de mayor extensión en el que participé en unión de mis compañeros, porque era un asunto que implicaba tener conocimientos contables, conocimientos jurídicos, algo de conocimientos del idioma inglés y particularmente de las prácticas bancarias que se llevan en otros países, particularmente en Estados Unidos y en el nuestro. Así es que fue un asunto muy complejo, muy interesante, y que me dejó desde luego una gran experiencia y una gran satisfacción de haberlo resuelto. Gracias. Y es que acabas de tocar puntos medulares que creo que es bien importante que las personas que siguen estos canales de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia lo sepan. La función de un impartidor de justicia, como en tu caso, pero también como en los casos de los tribunales del Poder Judicial de la Federación o los locales, estamos obligados a estar capacitándonos permanentemente. Sí, Tú por hacías supuesto. referencia a tu experiencia en el Consejo de Estado francés, que bueno, en materia administrativa es un ícono Así mundial, es. pero también has hecho cursos en Estados Unidos, en Washington en específico, has hecho cursos especializados para conocer bien la materia de competencia económica por el tema del Telecán, ahora Ajá, TEMEC. ahora Son también, sí. las materias sobre las que juzgan el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es muy compleja, pero además tienen que estar permanentemente actualizados. Y yo creo que en esa parte, magistrado Martínez Rosaslanda, vas a coincidir conmigo. Y Claro yo que creo sí. que es además la función de profesor de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Derecho de la UNAM, un espacio para también capacitarse todos los días, porque no solo se enseña a los muchachos, sino que también se adquiere conocimiento. ¿Cuál es para ti la relevancia de
ser docente y compartir esa función con la judicial? ¿Qué se Yo, aportan mutuamente que nos pudieras compartir, magistrado? con mucho gusto, es una combinación ideal porque a través de la docencia uno tiene la oportunidad de actualizarse con los conocimientos y además con la gran ventaja de resolver asuntos de la vida real. Y entonces eso permite hacer una combinación entre los conocimientos teóricos con lo que se da en la realidad y luego a la vez tener un intercambio con los alumnos porque mis alumnos de estas dos universidades a las que quiero profundamente, sobre todo a la UNAM, que fue la que me formó fundamentalmente, pues me permiten también aprender de mis alumnos con sus experiencias, con sus preguntas, con su planteamiento. Eso para mí es muy, muy valioso y tengo el privilegio de pues seguir dando clases en estas dos universidades. Recientemente impartí un curso en el mes de febrero en la Universidad Panamericana y estoy terminando el primer semestre del año de 2021 para la división de posgrado de la Facultad de Derecho, donde imparto una materia que se llama la empresa y las contribuciones, que es precisamente el estudio de todas las contribuciones que causan las empresas, tanto las públicas como las privadas. Claro. Déjanos hablar ahora, magistrado, de algo que hace unos minutos tocábamos y creo que es un tema fundamental en los órganos de impartición de justicia. Y me refiero a la independencia y la autonomía en la impartición de justicia, que son dos principios pilares, así lo establece la Constitución, los principios o las mejores prácticas internacionales. ¿Cómo has vivido tú la autonomía e independencia o los procesos de autonomía e independencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Y esto vincularlo con por qué es importante que tengamos autonomía e independencia para poder conseguir un México más justo. Claro que sí, pues afortunadamente lo he vivido con plenitud y en algunas ocasiones llegamos a tener algunos problemas porque los litigantes pensaban que el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, al estar ubicado dentro del marco presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente en el ramo 33, eso nos hacía perder la autonomía y la independencia, pero afortunadamente la experiencia demostró y las estadísticas están a la vista en que incluso actualmente la mayoría de los juicios que promueven los particulares en contra de los actos de las autoridades administrativas y particularmente de las tributarias se resuelven a favor precisamente de los contribuyentes. Y bueno, desde luego no en porcentaje absoluto, porque hay casos en que no tiene razón, pero cuando la tienen, el tribunal actúa con total autonomía porque nunca, nunca, y eso me consta, hemos recibido ninguna presión de las autoridades, particularmente de la Secretaría de Hacienda o de la Procuraduría Fiscal o de cualquier otra autoridad de las que figuran como demandadas en el juicio que atentara en contra de nuestra autonomía. Ahora sí llegamos a tener algunos planteamientos de algunos despistados de que no conocían cómo se litigaba ante el Tribunal ahora Federal de Justicia Administrativa, intentaban algunos sobornos, teníamos que decir, aquí no, aquí eso no funciona, el tribunal tiene un prestigio bien ganado en el curso de todos estos años y creo que ello le ha servido al propio tribunal para que día con día se le haya ido ampliando su competencia, particularmente con la materia de las responsabilidades administrativas, que también es un tema muy interesante y muy, muy difícil y muy valioso. Claro, pero además creo que esto que nos comentas y hasta la fecha sigue habiendo
esa rectoría presupuestal de la Secretaría de Hacienda, alguien podría decir, no tiene todas las garantías orgánicas de autonomía e independencia, pero nos lo acabas de comentar y efectivamente las estadísticas están a la vista. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal transparente, es un tribunal abierto en muchos aspectos y esos números, en mi punto de vista, lo que marcan es que no hay mejor garantía de autonomía e independencia que las personas que imparten justicia. Si las personas que imparten justicia son y se sienten autónomos e independientes, todas las garantías orgánicas y procesales funcionan. Si esto, y a la inversa no, puedes tener todas las garantías orgánicas y procesales para ser autónomo e independiente, pero si el juez o la jueza deciden no hacerlo así, de nada sirve. Magistrado, ya que estamos tocando el órgano jurisdiccional al cual perteneces y que no tenemos la menor duda en la MIJ, es un pilar de los órganos de impartición de justicia en México. En tu opinión, si la sociedad mexicana preguntara al magistrado Sergio Martínez Rosaslanda, ¿por qué es importante la jurisdicción administrativa? ¿Qué habría que contestarle? Habría que contestarle, ¿qué, magistrado? Bueno, particularmente les diría, en principio, se trata de una rama altamente especializada, como es la materia administrativa, donde queda inmersa la materia tributaria, por una parte. Y por la otra, al tratarse de un tribunal altamente especializado, el que esté ubicado doctrinalmente dentro del marco del Poder Ejecutivo no lo vuelve dependiente, porque el titular del Ejecutivo está facultado para designar a los magistrados del tribunal, pero se requiere la aprobación del Senado. Y con independencia de ello, ya una vez designados los magistrados por el presidente de la República, no guardan ningún nexo con él. Y entonces eso hace que los magistrados, aparte de su propia convicción, se puedan disolver libremente, sin temor a que a través de un fallo se contradiga lo que alguna autoridad ha establecido en un determinado acto administrativo. Yo me imagino que sucede lo mismo en el Poder Judicial cuando los jueces y los integrantes del Poder Judicial declaran inconstitucional una norma, como se dice coloquialmente, pues con la pena, pero la norma es inconstitucional con todas las consecuencias inherentes. Yo creo que es correcto. Y yo, si me permites, quizá ampliaría esta respuesta, magistrado. Yo sé que tú eres el entrevistado, pero creo que es bien importante lo que tú comentas. Nosotros, los impartidores de justicia, nuestra lealtad está con la Constitución y con el Estado de Derecho, ¿no? Y eso es bien importante transmitírselo a la sociedad, porque a final de cuentas nuestra narrativa no tiene los impactos que la narrativa de algún órgano político, legislativo o ejecutivo, pero digamos que nuestra lealtad está con la Constitución y el Estado de Derecho. Y es la Constitución y el Estado de Derecho el último garante de que no le afecten sus derechos a la ciudadanía de manera arbitraria. En ese sentido, magistrado, el tribunal al que perteneces ha sido ícono en muchos temas, pero hay algunos que han sido notables, al menos en el ámbito de la materia de los derechos humanos, porque alguien diría, lo administrativo está como muy lejano, cosa más falsa que un billete de a 3 pesos, ¿no? Y yo recuerdo 3 sentencias íconas, o icónicas, perdón, de este tribunal.
En materia de género, tienen varias. En materia de migrantes y en materia de protección a indígenas. Ustedes recordarán aquel caso de las indígenas violentadas en sus derechos en Querétaro. Fueron pioneros en el dictado de sentencias en lenguaje ciudadano. Magistrado, ¿tú crees que la impartición de justicia en México tiene deudas con grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad? Y si es así, ¿cómo le hacemos para ir abatiendo esas deudas y que se genere la confianza de la ciudadanía hacia nuestras instituciones? Yo pienso honradamente que sí hay esa deuda con los grupos vulnerables, en virtud de que una de las características del contencioso administrativo es la figura del estricto derecho, lo cual no permite suplir la deficiencia en las impugnaciones. Y entonces a los juzgadores nos coloca en una posición difícil porque uno puede advertir una injusticia, pero no puede pasar por alto las reglas que al efecto están establecidas, y entonces eso provoca un choque interno, por lo menos a mí me lo provocaba, y decir, pues desafortunadamente, aunque haya razón, no se puede suplir la deficiencia y tenía que resolverse en forma adversa porque es una justicia formal. Entonces yo creo que sí convendría modificar algunas disposiciones legales para que en algunos casos se permitiera suplir la deficiencia en la impugnación. Claro que afortunadamente hoy tenemos una figura cuando conocemos de un asunto que implique la aplicación de un precepto inconstitucional en el ejercicio del control difuso, el tribunal puede aprovecharlo y hacer un pronunciamiento para un caso específico. Recientemente lo hicimos en materia de pensiones civiles porque hay un choque entre una disposición legal y una disposición reglamentaria en los asuntos en los cuales unos cónyuges son trabajadores al servicio del Estado, fallece uno y entonces el supérstite tiene derecho a la pensión. Pero la disposición reglamentaria dice que eso no, porque supera el monto de la pensión, y nosotros dijimos, eso es inconstitucional. Los dos trabajadores al servicio del Estado, los dos tienen sus propias obligaciones y derechos. Ahora, el fallecido era un trabajador al servicio del Estado que tenía el derecho de transmitir su pensión al cónyuge supérstite, que también es trabajador al servicio del Estado. Bueno, entonces no se puede crear una discriminación en perjuicio del supérstite, perdón, y eso lo resolvimos a través del control difuso, y ya finalmente se creó una jurisprudencia por parte del Poder Judicial Federal, y eso pues nos llenó de satisfacción a todos los que participamos en esa mecánica. No, bueno, y además, como lo decía hace rato, un tribunal en constante actualización. Y justamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos que estamos próximos yo sí diría, a celebrar los 10 años de haber sido expedida, nos abrió la puerta para que los impartidores e impartidoras de justicia pusiéramos por delante la protección de derechos a la técnica judicial muchas veces, que eran, digamos, camisas de fuerza para llegar a una auténtica impartición de justicia. Y tú acabas de poner efectivamente sobre la mesa una de las técnicas a través del control difuso, y sí decirles que este tribunal al que pertenece el magistrado Sergio Martínez Rosas Landa, todos los días nos presenta sentencias en las que aplican la Constitución y aplican estas técnicas de interpretación conforme, uso de la convencionalidad también, el control de convencionalidad. No. Magistrado,
Y es la última pregunta. La Ah, finalidad de esta entrevista es reconocer, y aquí lo hago a nombre de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, reconocer las trayectorias de vida de personas como tú, que han dedicado, pues no solo su conocimiento, su tiempo, al servicio de los demás. Y estos reconocimientos que la MIG entrega tienen un objetivo, desde mi punto de vista, importantísimo, porque ustedes, los galardonados y galardonadas, asumen digamos, un estatus porque los vuelven ejemplos a seguir para impartidores de justicia en la actualidad o para aquellos jóvenes que tienen vocación por la impartición de justicia. Y es a eso a lo que quiero enfocar la última pregunta, magistrado. Después de todos estos años en la función judicial, ¿cuáles serían los consejos que su magistratura le daría especialmente a los jóvenes, a las jóvenes que tienen vocación por la justicia y que van empezando? ¿Qué les recomendaríamos de cómo deben conducirse, por dónde deben caminar en esta decisión al servicio de la sociedad? Insisto, tú eres un ejemplo a seguir y ah, qué pues, mejor que esas palabras vengan de tu boca, magistrado. con mucho gusto. Precisamente derivado de mi experiencia, de mi estancia en el Consejo de Estado francés, donde vi el funcionamiento de los tribunales, me llamó mucho la atención una figura que se denomina el derecho al ascenso, por una parte, y por la otra, eh, los, los egresados de las diversas universidades pueden pensar desde ese momento si se quieren dedicar a trabajar en la administración pública, entonces pueden elegir un determinado campo. Entonces hay quienes quieren ser administradores públicos, hay quienes quieren ser políticos, empezando por ser presidentes municipales, hay quienes quieren ser magistrados del Poder Judicial y hay quienes quieren ser magistrados de los tribunales administrativos. En este caso, en el de los magistrados administrativos, hay precisamente una escuela de magistratura a la que se ingresa. Y ya después de que se ha ingresado, ya se tiene derecho a aspirar a ingresar a la justicia administrativa y si se aprueba el examen, se entra en el último escalón, que recuerdo que es una figura de auditor que sería nuestro equivalente como de secretario, y de ahí se va ascendiendo hasta llegar a convertirse en magistrado o incluso en el rango mayor que es el de consejero de Estado, que ese no es exclusivo de la manera escalafonaria, sino que el vicepresidente y el presidente de la República pueden colocar algunas personas, pero que tengan cierta trayectoria vinculada con la materia administrativa. Y entonces hay una regulación que dice cómo se regula el ascenso. Por ejemplo, cuando hay dos o más personas que están en condiciones de ascender, debe hacerse un comparativo entre la antigüedad que tienen en el puesto y, por ejemplo, el grado académico. Y estas posturas sirven para desempatar cuando hay empates. Y cuando no, de manera progresiva, se va incrementando la jerarquía en el puesto hasta llegar a desempeñarse como magistrado en los tribunales administrativos a través de una expresión que se llama maître de requête en francés. Y Ya. nosotros hemos traducido como magistrado. Y entonces, aunque tenemos en la regulación que hay en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creo que desafortunadamente no se aplica o no se aplica a cabalidad. Así es que yo recomendaría, sugeriría
que esa incipiente regulación que hay se aplique verdaderamente para que los actuales secretarios puedan aspirar a seguir ascendiendo hasta convertirse en magistrados, primero regionales y posteriormente de la sala superior. Incluso se establece, por ejemplo, una proporción en Francia que de cada 3 vacantes que hay, por lo menos 2 deben cubrirse de carrera. Y el tercero, que se ingresa a través de una figura que se llama le tour exterieur o la carrera externa, puede ingresar, pero siempre y cuando esté vinculado a la materia de la cual va a tener conocimiento. Y a mí me pareció una experiencia muy interesante. Y la otra que me llamó mucho la atención fue el control constitucional a priori que lleva a cabo el Consejo de Estado, y eso evita que haya en Francia amparos contra ley, porque previamente el Consejo de Estado sirve de un filtro y él conoce de todos los proyectos de ley, de reglamento y de disposiciones generales, y tiene la atribución de detenerlo si encuentra una inconstitucionalidad. Y eso a mí me pareció muy valioso porque hace que la administración... Ahora, puede suceder que a pesar de eso se cuele una disposición que se estima inconstitucional, se puede controvertir, pero ya son situaciones excepcionales. Esas dos experiencias a mí me llamaron mucho la atención. Pues, magistrado Sergio Martínez Rosaslanda, de verdad es un placer, es un honor para la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia haber hecho esta entrevista, que las personas que siguen a la asociación en las redes conozcan un poco más de tu trayectoria, conozcan a la persona que por tantos años ha impartido justicia y ha estado al servicio de las y los mexicanos. Agradecemos muchísimo tu generosidad y agradecemos a ustedes el tiempo que nos brindan para poder seguir esta serie de entrevistas que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia ha elaborado con motivo de la conmemoración del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicana y la entrega de los premios AMIJ 2020 y 2021 a las y los impartidores de justicia que son ejemplos de vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Muy gentil. Gracias.